Buenas tardes, excelentísima, ilustrísima autoridades civiles y militares, señoras y señores. Como director de esta casa, del CSD, les doy la bienvenida a este centro que una vez más tiene la oportunidad de abrir sus puertas y reafirmar lo que es nuestra identidad, que es el punto de encuentro para el debate y la reflexión sobre aspectos de tanto interés para todos como son las que están relacionadas con la seguridad y la defensa. El CSD, yo creo que es mayoritariamente conocido, pero bueno, fue creado a mediados de los años 60 con el objetivo de aproximar la sociedad civil a la militar, fomentando el conocimiento del mundo de la defensa entre la población y en especial entre las élites intelectuales y políticas. Los procedimientos que utiliza esta casa, que utilizamos para cumplir con esta misión, por favor, ruego los móviles, repásenlo, por favor, antes de empezar. Y más si es el toque de firme, porque no tengo que ir firmes. Bueno, decía que los procedimientos que utiliza esta casa para cumplir con nuestra misión son la celebración de cursos en nuestras instalaciones, el intercambio de profesores y la participación en cátedras conjuntas con las más importantes universidades y fundaciones privadas. Además, desde la creación del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, lideramos en su fase teórica la transformación de las Fuerzas Armadas. Como saben, hoy nos reunimos para la presentación del libro que lleva por título Panorama Geopolítico de los Conflictos 2017, publicado por el Ministerio de Defensa y elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Los analistas del Instituto han producido una obra que, como todos ustedes tendrán ocasión de apreciar, puede presumir de ser continuadora del éxito de los anteriores volúmenes de este clásico del programa de investigación del CSD. La presentación de esta edición del Panorama de los Conflictos permite a los estudiosos e incluso a los lectores neófitos observar la evolución de los cambios en las grandes áreas geopolíticas de mayor interés para España, recorriendo los conflictos más activos y preocupantes para nuestro país. En sus páginas se analizan con profundidad y método diversos conflictos que afectan a nuestros intereses nacionales, que se relacionan directamente con nuestros compromisos internacionales o cuyas consecuencias tienen gran importancia para nuestra estabilidad. El trabajo de los investigadores del Instituto es, como siempre, riguroso, idóneo para la consulta y la lectura pausada y reflexiva. Estamos además presentando el 7º volumen de una serie que sin duda es una gran referencia obligada para despejar las incógnitas de los múltiples conflictos que desestabilizan el panorama estratégico internacional. Como bien dice su coordinador, la serie trata, a mi juicio consigue, hacer un seguimiento actualizado en el tiempo que permita prever crisis futuras y dar herramientas para gestionarlas adecuadamente. Pues bien, finalizo mis palabras reiterando a todos los aquí presentes mi agradecimiento y mi bienvenida a este centro que es su casa y dejándoles con el general Ballesteros, que es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos y coordinador de este panorama geopolítico de los conflictos 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Muy brevemente, solo 2 palabras para agradecer a Ignacio Zembrero, de todos conocido, el que haya aceptado hacer de maestro de ceremonias en esta presentación de un nuevo libro del panorama geopolítico de los conflictos, en este caso el de 2017. Y solo una salvedad para decirles que les habrán dado una cartulina como la que yo tengo aquí, para que todos aquellos que quieran formular cualquier pregunta y han visto todos los conflictos, también les habrán dado un papel donde están todos los conflictos analizados. Cualquier pregunta que quieran formular, por favor escríbanla muy brevemente en esta cartulina, se la dan al conserje y el conserje se la hará llegar a nuestro maestro de ceremonias, a Ignacio Zembrero, para que él vaya agrupando las preguntas y podamos ir rápidamente contestándolas. No quiero ocupar más tiempo y le cedo la palabra ya. Lo mismo, hay gente en el Paraninfo que también pueden entregar, por supuesto, las cartulinas y hacérnoslas llegar por el mismo procedimiento
para trasladar sus preguntas aquí. Así que, Ignacio Cembrero, me alegra ver al rector de la Complutense de llegar. Rector, un placer verle por aquí. Ignacio, cuando quieras. Gracias, general. Pues nada, bienvenidos también por parte del maestro de ceremonias en el que me he convertido me voy a convertir durante hora y media. Como saben, vamos a hablar aquí del panorama geopolítico de los conflictos 2017. Es un repaso a las principales convulsiones del mundo, yo diría un poco el termómetro de las grandes tensiones en nuestro planeta por parte de los analistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos, aquellos que trabajan aquí en su sede y otros que son colaboradores asiduos del Instituto. Esta es la 7ª edición, me permito recordar, empezó en 2011 y si echamos la vista atrás, pues yo diría que el conflicto que más ha ocupado hasta ahora, sin lugar a dudas, a los analistas es al que a mí también me parece el más grave, el más importante en nuestro planeta, que es Oriente Próximo en general y no limitado a la cuestión palestina. 19 veces ha sido abordado. El siguiente en el ranking es el conflicto entre la India y Pakistán, en buena medida Cachemira, 13 veces, y después ya entramos en lo que yo llamo el patio trasero de España, el patio trasero del sur de Europa. El Sahel ha sido abordado 8 veces, aunque sospecho que lo que está pasando ahí, la importancia que tiene en los próximos años, seguirá siendo abordado con mucha intensidad. En la edición que se presenta hoy aquí se abordan, en esta puesta de largo anual del Instituto, se abordan 16 temas, 16 conflictos. La mayoría de sus autores, creo que 12, si no me he equivocado al contar, están aquí dispuestos a someterse a un tercer grado por mi parte y también por las preguntas que pueden formular ustedes, que puede formular el público. Saben lo de las tarjetas porque el general Ballesteros, lo de los tarjetones con las preguntas, el general Ballesteros lo ha explicado. Yo añado simplemente con una letra clara, para que el moderador las pueda leer con facilidad, que no requiera lupa. Hay, como decía, 4 autores que aquí no están porque por diferentes razones, por razones profesionales, no pueden estar con nosotros. Me gustaría simplemente mencionarlos. En primero, el coronel José Luis Cabello, autor de un exhaustivo análisis sobre el Cáucaso; el coronel José María Santé Aval, autor de un análisis también sobre Nigeria, que está evidentemente en el libro y en el documento que ha sido colgado en la web. ¿Sigue funcionando? Sí. Se llama Nigeria, elenco de conflictos. ¿No? Pues está encendido, pero lo volvemos a intentar. Sí, yo creo que ahora vuelve. Bueno. Bien, pues esperemos que siga. Bueno, he mencionado ya a 2 de los que no han podido hasta ahora estar aquí. Tenemos también al coronel Pedro Sánchez Serraev, que es autor de los mares de Extremo Oriente, nuevo paradigma de la reconfiguración del orden mundial. Y después también tengo que mencionar, ¿sigue sin funcionar? Y está en verde, ¿eh? Sí. ¿Puedo pasarme eventualmente? Si no, al otro. Bueno, si no, me pasaré al Sí, no, funciona, ¿no? Creo que sí. ¿A medias? Bueno, lo sigo intentando y si no, a la siguiente ya me paso a la otra, a la extrema izquierda de la sala. Bueno, y al cuarto que iba sí, ahora sí funciona. Al cuarto que iba a mencionar, tengo además que poner especial énfasis en él, es el teniente coronel Jesús Díaz, autor de un trabajo sobre Mali. Y pongo especialmente en él, no solamente porque su trabajo sea bueno, porque lo es como el de todos los analistas, sino porque forma parte de la familia y cuando me vea en YouTube, que no le menciono con especial énfasis, se va a enfadar. Así que para que no tenga consecuencias, pues pongo especial énfasis en este último trabajo sobre Mali. Bueno, creo que conviene que acabe aquí, hay que predicar con el ejemplo, hay mucha gente que va a tomar la palabra, muchos analistas y espero que público también a través de los tarjetones que va a tomar la palabra, así que creo que ya es hora de empezar y empezamos, si les parece bien, con el teniente coronel Márquez de la Rubia, que ha escrito un análisis largo sobre Corea del Norte y la presidencia de Estados Unidos. Y mi pregunta es muy sencillita. ¿Son reales las capacidades balísticas nucleares del régimen norcoreano o todo esto es de cartón piedra y no hay de verdad motivos para asustarse? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos y gracias, Ignacio, por la pregunta. Una pregunta que no tiene fácil contestación y seguramente no tiene una contestación exacta en estos momentos. El contenido del capítulo que se refiere a Corea habla evidentemente de este tema y las fuentes a las cuales nos referimos son siempre fuentes que son institutos de investigación, la mayoría de ellos surcoreanos, es la fuente principal de información sobre Corea del Norte, y algunos think tanks e institutos de investigación americanos. Todos ellos coinciden en que lo que sí que es un hecho es que el programa armamentístico y de capacidades balísticas norcoreano a lo largo del año 2017 se ha incrementado excepcionalmente, que sus progresos son espectaculares y que parece que, de acuerdo a los resultados de los últimos lanzamientos de misiles balísticos, estaría cerca de conseguir sus objetivos. Sus objetivos que no tienen por qué ser tener la capacidad absoluta de alcanzar el territorio continental norteamericano, que parece que eso es lo que la prensa muchas veces relata, sino que el objetivo estaría más bien tener la capacidad disuasoria suficiente o mostrar al mundo y concretamente a los Estados Unidos y a los aliados de que su capacidad nuclear, balística, de dañar al territorio americano es suficiente como para que el objetivo último del régimen, que no es otro que la supervivencia, esté claramente establecido. Porque yo creo que esa es la base o el kit de toda la cuestión. El régimen norcoreano está haciendo lo que cree que es necesario y conveniente para sobrevivir el régimen y la élite del régimen, y para ello hará lo que haga falta hacer. Su vía para demostrar estas capacidades ha sido incrementar exponencialmente las capacidades, la potencialidad bélica de su programa balístico, también del programa nuclear, con un desarrollo importante a lo largo de 2017, una única prueba nuclear, pero con una potencia de más de 140 kilotones, es decir, que estamos hablando en términos realmente importantes, y por tanto yo creo que sí que tenemos que pensar que es un programa serio, que es un programa dañino, y que más allá de las capacidades que está mostrando, realmente el arma nuclear en manos de un régimen que no responde a los parámetros nacionales o a los parámetros de debidos balances en cuanto a los poderes del Estado, pues realmente es un tema muy preocupante. Muchas gracias. ¿Cuántas preguntas más me gustaría hacer sobre Corea del Norte, país que tuve la ocasión de visitar? Pero ya toca el turno del siguiente orador, que es, a ver si no me equivoco, que lo tengo por aquí. Sí, es el analista, es muy fácil, al final es el orden de la mesa, el analista Blanca Palacián, que ha escrito evidentemente sobre Somalia, país azotado por la sequía y por el hambre, especialmente en los últimos meses. Entonces, mi pregunta es, ¿podría Al-Shabaab, la organización terrorista que predomina en Somalia, ganar adeptos, reclutar gracias a estas nuevas circunstancias, a estas circunstancias que se han agudizado en Somalia? Gracias, Ignacio. Yo creo que la posibilidad existe. En sequías anteriores, Al-Shabaab mantuvo una política de restricción del acceso humanitario, lo cual pues le granjeó muy pocas simpatías y, bueno, como cualquier otro grupo, de las lecciones aprendidas, parece que en esta nueva catástrofe humanitaria está entendiendo que un papel, una campaña con un tono más humanitario le favorece enormemente, ¿no? Y sí, está haciendo uso de esta herramienta, ¿no? Con reparto de agua y de alimentos. Si bien es cierto que su capacidad está muy reducida y asimismo sucesos como el último atentado tan terrible en Mogadiscio le han quitado mucho apoyo. Pero realmente las condiciones tan complicadas que vive la población somalí y de especial manera la juventud, ¿no? Con el hambre, con el desempleo, con muy pocas esperanzas y muy pocos medios, pues ponen ante nuestros ojos un caldo de cultivo casi perfecto para ganar adeptos y el reclutamiento. Lo que sí que se está potenciando es el reclutamiento de niños, ¿no? Siempre que los grupos terroristas se ven especialmente hostigados, hacen mayor uso de la infancia y, bueno, la posibilidad existe. Yo creo que no es muy probable que suceda en este año, pero bueno, ver venir.
Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Blanca. Gracias por respetar también el tiempo que os es impartido. La siguiente pregunta es para el coronel Pardo de Santayana, que ha escrito sobre el conflicto de Ucrania, pero más que preguntarle directamente por el enfrentamiento a través de actores interpuestos a veces entre Rusia y Ucrania, yo quería preguntarle si la dedicación de la OTAN y también de la Unión Europea a Ucrania y a este conflicto detrae esfuerzos, detrae de lo que tenemos en el sur de Europa, lo que tenemos en la otra orilla del Mediterráneo. En definitiva, si al sur de Europa el conflicto ucraniano nos perjudica porque la OTAN y la Unión Europea pues pierden un poco de vista los problemas que hay al sur del Mediterráneo. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Ignacio, por la pregunta. Yo estoy convencido de que la respuesta a esta pregunta es sí. Desgraciadamente, el conflicto de Ucrania puso en marcha un proceso por el cual el enfrentamiento entre el mundo occidental y la Unión Europea contra la Federación Rusa y la desconfianza mutua no han dejado de crecer. Y como consecuencia de ello, la atención estratégica que están dedicando nuestros países al conflicto del este, la mirada hacia el este de la preocupación estratégica de los países de Occidente a los que pertenecemos, está evitando que se dedique todo el esfuerzo que creemos que debía dirigirse hacia los problemas que existen en el sur, que con el paso del tiempo serán cada vez más difíciles de abordar, habiendo una diferencia sustancial, en mi opinión, muy importante, y es que con el conflicto del este se puede encontrar un interlocutor, se podrían encontrar puntos de acuerdo, mientras que el gran conflicto que pudiera producirse en el Sahel, si la situación sigue desestabilizándose y se produce la bomba demográfica de la que tantas veces se ha hablado, es un espacio geográfico en el que es muy difícil encontrar interlocutores. Incluso los interlocutores válidos que existen son estados débiles con los cuales las negociaciones que se pueden hacer, los acuerdos y los esfuerzos conjuntos que se pueden hacer, se obtienen rendimientos muy bajos. Y por tanto, yo estoy convencido de que sería bueno para el mundo occidental hacer un esfuerzo para evitar que este grado de crecimiento de desconfianza siga creciendo y que el nivel de enfrentamiento se mantenga, siga creciendo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la analista María José Izquierdo, que ha trabajado, ha escrito sobre un conflicto eterno, que es el de Cachemira, que no acaba nunca. Entonces, la pregunta también es muy sencilla. ¿Cómo es posible que lleve, ya sé que no es el único conflicto en el mundo, pero es uno de los que más se alargan, ¿cómo es posible que lleve tanto tiempo sin resolverse? Gracias, buenas tardes. Bueno, es uno de los conflictos más antiguos y, bueno, la explicación es complicada, pero a la vez sencilla, quiero decir. Cachemira es un valle de 200.000 kilómetros cuadrados que hereda una disputa territorial desde la subdivisión del continente indio, desde la creación de Pakistán, es decir, es un territorio de una herida que se disputan en este momento nada menos que una parte del territorio Pakistán, otra parte la tutela india y otra parte China, quiero decir. Hay dos potencias claramente nucleares, enemigos tradicionales. Es además una zona de encrucijada de religión, etnias. Es una zona que es que sufre el paso de los terroristas que vienen a Afganistán, es decir, es un territorio que tiene todas las condiciones para que el conflicto no se pueda cerrar. Son dos países que están encastillados en posiciones de defensa de una identidad territorial, identidad religiosa, y en esa herida que viene, no olvidemos que Pakistán y China se han enfrentado en guerra en 3 ocasiones, en esa herida no aceptan ni la mediación de Estados Unidos ni la mediación de China. Nadie cede ni un ápice de su territorio. La población civil vive permanentemente militarizada. India tiene algo así como 8.000 soldados o 10.000 soldados en la línea de control. Los ataques es un goteo permanente de ataques a la sociedad civil y, como digo, en esa herida abierta, pues el terrorismo que viene de Afganistán y el terrorismo islamista está echando sal, porque cada vez incrementan los ataques, cada vez las redes sociales fomentan más el terrorismo y cada vez los líderes terroristas son más jóvenes, como el famoso Wani de 23 años, que consiguió en una manifestación pues que mataran a 200 personas. Entonces, es una solución difícil porque son dos posiciones absolutamente encontradas
y que la diplomacia tampoco ha funcionado hasta ahora. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el coronel Emilio Sánchez Roja, que ha hecho un trabajo sobre el Sinaí, la península del Sinaí. Yo había leído unas cuantas cosas sobre el Sinaí, sobre el auge de Daesh, de la organización terrorista Daesh, pero he visto algo que me ha sorprendido en su obra, en su trabajo, en su análisis. Nos habla del tráfico de órganos humanos. Cuéntenos, por favor, cómo se produce. Muchas gracias por esta específica pregunta, Ignacio. Es ese tema más desconocido. Sin duda ninguna, todo el mundo sabe que Egipto es el centro de gravedad del mundo árabe, que lo que pasa en Egipto influye en todas partes, y que ha sufrido el terrorismo en los años 70, 80, 90. En el siglo XXI se desplaza al Sinaí. Ahí hay una lucha sin cuartel entre las Fuerzas Armadas, dos cuerpos de ejército y, por otro lado, los grupos terroristas apoyados por agentes externos. Pero la pregunta va en otro sentido. Paralelo a ello, hay un tráfico de seres humanos que va, en principio, desde los conflictos en África hasta Israel, impresionante. Impresionante, uno de los más crueles que hay en el mundo. Les cobran por salir de Somalia y les cobran por vivir cuando llegan al Sinaí. Pero es que además, si la familia no tiene dinero, sus órganos son vendidos y son extraídos allí mismo en la península del Sinaí. Hay ciertos actores, hospitales muy conocidos, que van allí y recuperan ciertos órganos para los cuales le hacen una serie de pruebas. Realmente es uno de los aspectos, quizá no es el aspecto Moyar, pero para mí sí el aspecto más cruel de este conflicto, que de por sí es largo, interminable, de acción, reacción, acción, interminable, pero extremadamente cruel. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, van llegando aquí a buen ritmo los tarjetones con las preguntas. Bueno, el siguiente orador es el general Miguel Ángel Ballesteros, cuyo análisis está dedicado al Kurdistán iraquí y al referéndum. Recuerdo a algunos políticos nacionalistas catalanes, empezando por Artur Mas, poniendo aquello como un auténtico modelo en una entrevista que dio a la televisión del Kurdistán iraquí, el referéndum de autodeterminación. Bueno, al final, ¿qué consecuencias ha tenido? ¿En qué ha quedado ese referéndum que se celebró en el Kurdistán iraquí? Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por la pregunta. La primera consecuencia es que, consecuencia de haber resistido bien al Daesh, los kurdos iraquíes no solo han mantenido intacto su territorio, sino que han sido capaces de ganar territorio que antes no les pertenecía, que formaba parte de la parte árabe. Esos territorios se llaman territorios en disputa. Bueno, pues la primera consecuencia detrás de la celebración del referéndum el 25 de septiembre fue que Bagdad manda a su ejército a recuperar esos territorios en disputa y automáticamente el Kurdistán reduce su extensión en un tercio más pequeño ese Kurdistán. Segunda consecuencia, 120.000 kurdos que vivían en esos territorios en disputa se tienen que ir a territorio kurdo puro, con lo cual se provocan 120.000 desplazados en esa zona. Tercera consecuencia, es un territorio muy rico en petróleo. Entre ellos está Kirkuk. Y esos recursos, ese petróleo es vital para que pueda sobrevivir el Kurdistán iraquí. Sin ese petróleo es muy difícil que pueda sobrevivir como país independiente. Otra consecuencia, que el Kurdistán, que tenía el apoyo internacional por cómo se había comportado frente a los terroristas, ha perdido todo ese apoyo porque nadie quiere un Kurdistán independiente. Y la última consecuencia, según explica Talabani, que es el opositor al presidente kurdo Barzani, teníamos una oportunidad de negociar una mayor autonomía camino de una independencia y así, por haber celebrado un referéndum ilegal, hemos perdido todo y hemos vuelto a un territorio más pequeño y en peores condiciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el capitán de navío, Ignacio García Sánchez, sobre Xi'an. Me gusta mucho el título de su análisis, Xi'an, el dragón frente a su peor pesadilla, terrorismo, separatismo y extremismo.
Pues nada, quería preguntarle si el desafío gira al sistema socialista que impera chino, por lo menos teñido de socialismo, cada vez menos socialista, pero teñido de socialismo, ¿es algo coyuntural o es algo existencial? ¿Es que va a tener Beijing que vivir o convivir mucho tiempo con este reto, con este desafío? Muchas gracias, Ignacio. Bueno, la verdad es que el desafío yo creo que es un desafío coyuntural actualmente, globalmente, al que se enfrenta China, pero yo creo que en una posición absolutamente de ventaja, intentando sintetizar al máximo posible y conociendo que todo el análisis geopolítico tiene matices. Realmente China vive ahora un momento ideal. Después de la bancarrota de Lehman Brothers el 13 de octubre de 2008, la crisis de la democracia occidental, los sucesos que están ocurriendo ponen a China en un momento realmente que se enfrenta a ese desafío desde una posición absolutamente de ventaja. Los populismos nacionalistas, Estados Unidos, India, Indonesia, Rusia, la crisis política de Europa, la corrupción en Brasil, deja a China como el verdadero, ahora mismo en el panorama internacional, como un elemento de referencia, un elemento de, digamos, de estabilidad. Y además es que el problema de Xinjiang, el problema de los uigures, tiene dos factores: el salvajismo que ha desarrollado el terrorismo de Daesh y el efímero califato de al-Baghdadi, ha creado una esfera, digamos, una posición de que realmente esos tres demonios, esos tres males que siempre ha identificado la Constitución china y el elemento chino, son realmente una amenaza existencial para la globalidad. Pero es que además Turquía, porque no hay que recordar que la etnia uigur es turcomana, es que la deriva autoritaria de Tayyip Erdogan, después del golpe de Estado, las consecuencias del conflicto de Siria, ha creado también un factor internacional de, digamos, no de rechazo, pero sí de contención a una política realmente que se aparta de los parámetros un poco más de valores europeos. En esa posición, ahora mismo, además, más todavía, recientemente, el fin de semana pasado, se han desplazado muchos de los actores que antiguamente estaban atacando o estaban utilizando el conflicto sirio de la OTAN, del Resolute Support, y han atacado al movimiento islámico del Turquestán Oriental. Con lo cual, ahora mismo, esa amenaza, esos tres demonios que se enfrenta China, podemos decir que están en una posición, China ahora mismo y el Partido Comunista chino se encuentran en una posición absolutamente de ventaja. Muchas gracias y gracias también por respetar el tiempo que os es impartido. La siguiente pregunta es para la analista María Luisa Pastor, que ha escrito un trabajo titulado México en la encrucijada, 10 años de guerra contra el narcotráfico. Y la pregunta está directamente inspirada del título. ¿Por qué está México en la encrucijada? Hay ahora varios caminos y las autoridades deben optar. ¿Perdón, las autoridades? No, digo, ¿por qué está México en la encrucijada? Hay varios caminos y hay que elegir qué camino seguir. Yo me lo voy a contar porque... Vamos a ver, México tiene el gran valor de estar en toda la ruta de la droga. Los Estados Unidos son el mayor consumidor de droga, Sudamérica es el mayor productor. Entonces, hacia arriba está todo el tráfico de droga, hacia abajo está todo el tráfico de armas. Entonces, desde todo ese tráfico de armas, lo que ha hecho ha sido pues, crear sociedades muy violentas. Unas sociedades que está comprobado que siempre los asesinatos, la mayoría son siempre por arma de fuego, siempre. Entonces, desde hace una década, los cárteles de la droga se han hecho muy poderosos y entonces para contrarrestar ese poder, el gobierno lo que hizo fue incrementar presupuesto y también sacar el ejército a la calle. Pero entonces ha habido mucha incautación de droga, de armas,
e incluso se han decapitado muchos cárteles de la droga. Pero esto ha tenido también unas consecuencias negativas. Entonces, los cárteles no han desaparecido, simplemente se han atomizado. Entonces, al reducir esas capacidades, lo que han hecho ya no pueden vivir solo de la droga. Entonces, lo que han hecho ha sido incrementar su elenco de crímenes. Entonces, van a extorsión, tráfico de armas, de drogas, últimamente también de obras de arte, robo de combustible, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta diversificación lo que hace es complicar muchísimo la labor de las fuerzas de seguridad, porque les combina una especialización que no tienen. Y por otra parte el ejército se está desgastando mucho porque sus cuadros pues, no han sido preparados para eso y se está deteriorando su imagen. Además, el resultado pues tampoco es muy halagüeño, porque en esos años se habla de 150.000 muertos como daños colaterales, 37.000 desaparecidos, 35.000 desplazados, y la tasa de homicidios ha subido muchísimo, de 9,5 que estaba en 2005 a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2016, y cuando la tasa mundial es de 7 homicidios. Entonces, México verdaderamente solo no va a poder luchar contra todo esto, pero tampoco está teniendo mucha ayuda, porque la iniciativa Mérida que tenían en la época desde 2007, que les dieron 400 millones anuales, luego se ha ido reduciendo año a año, ya el año pasado fue de 135 y ahora pues ya no se sabe ni de lo que va a ser, porque con el vecino del norte que dice que va a utilizar esos fondos para la construcción del famoso muro, pues, no sé en qué va a acabar la cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el coronel Juan Mora, que ha escrito sobre Níger, baricentro de los conflictos, es el título, Níger, baricentro de los conflictos. Y ya que no está el teniente coronel Díez, yo le quería pedir que ampliara un poco el foco más allá de Níger, pero siempre centrándonos en el Sahel, un poco el patio trasero para España o para el sur de Europa, y que nos haga un poco, que nos mida un poco la influencia de todos estos conflictos, que nos los ordene de más a menos o de menos a más por su influencia y su impacto. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Buenas tardes. El Sahel, ¿por qué es importante para España, ¿no? Yo creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque incluso en este libro de Panorama Geopolítico de los Conflictos tenemos dos capítulos dedicados, uno a Mali y otro a Níger, luego es que le da un cierto protagonismo a todo lo que es el Sahel. Tenemos que pensar que nuestra seguridad, la seguridad de España, depende de la seguridad de nuestros vecinos, es decir, de la seguridad de Marruecos, de Argelia, Túnez, y su seguridad, la seguridad de sus países, depende de la seguridad de sus vecinos, que son Mauritania, Mali, Níger, Chad. Luego, por eso estamos allí también. A mí me gustaría que se queden con una idea del tema del Sahel. El Sahel es una tormenta perfecta. Se dan todos los males habido y por haber. Está rodeado de conflictos. Por el sur está, en la zona del norte de Nigeria, sur de Níger, por ejemplo, tenemos a Boko Haram, con todo el tema del lago Chad, que es una gran crisis también allí. Tenemos también el tema del conflicto en Mali, con los tuareg. Al norte tenemos a Libia, que se va poco a poco bajando todo el Estado Islámico. Ya está comprobado y demostrado que han entrado en Níger. Todo eso se va calentando. Es el paso de todos los tráficos ilegales que quieran ustedes imaginarse, porque son fronteras porosas, hay falta de gobernanza, todo el Sahel está realmente, pues yo digo, es una tormenta perfecta de todos los males. Pero hay uno que quiero que se convenzan ustedes, que es el verdadero, en el futuro próximo, que es un poco, estamos aquí de estudio estratégico, en el futuro próximo es el tema de la demografía. La demografía en el Sahel es explosiva. En Níger hay 7,4 niños por mujer. Y no se espera que baje mucho. Entonces, cada 20 años doblan la población, pues doblan la población. Bueno, ya son 4 veces. Doblan la población. Estamos en tiempo de descuento, no pasa nada. Bueno, vamos a ver, ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, doblan la población. Supone que ahora mismo, por ejemplo, en Níger hay 20 millones, dentro de 20 años hay 40 millones. Pero con una salvedad, una característica muy grande en todos los países de África en general y en el Sahel en particular. A día de hoy el 60% son jóvenes, menores de 25 años, 60.
En un futuro próximo serán 70, 80. Imagínense si ahora vienen todas las inmigraciones que puede dar, etcétera. Todo el volumen doblará el volumen de migraciones en 15, 20 años. Eso es un dato importante, que aunque, si bien está estudiado que las migraciones suelen ser internas dentro de países de África, pero como bien conocemos, se dan también hacia el norte, hacia ese polo de atracción que es Europa, ¿no? Pensar siempre en una juventud desilusionada, desesperanzada, que necesita una esperanza, algo. Eso será fácil de manipular por radicalismos y por todo ese crimen organizado, todo lo que hay allí. Muchas gracias. Gracias, coronel. Y la siguiente pregunta es para el coronel Ignacio Fuente Cobo, que ha escrito sobre Yemen, claves de Yemen, una guerra olvidada, una guerra absolutamente olvidada, pero que le vamos a por lo menos desempolvar o desenterrar durante un rato. Quería preguntarle al coronel, ¿se están librando Arabia Saudí e Irán en esa parte de la península arábiga una guerra a través de actores interpuestos, una especie de proxy war? Gracias. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes y gracias por la pregunta, Ignacio. El Yemen es una de las pequeñas grandes guerras del mundo árabe, donde efectivamente se está... Sí, no, tampoco. Sí, está verde. Bueno. Nada. Sí, buenas tardes. Decía que el Yemen es una de esas pequeñas grandes guerras del mundo árabe donde se está jugando el futuro del Islam. No es el único sitio, también está Oriente Medio, Norte de África, Afganistán, etcétera, ¿no? Pero Yemen es uno de esos sitios. El problema es que en Occidente tenemos muy poco conocimiento sobre esta guerra y la consideramos una guerra olvidada, pero tiene todos los parámetros de las guerras árabes. Se está jugando en tres niveles. En un nivel que es regional, dos potencias regionales que compiten por la hegemonía en el mundo del Islam, que es Arabia Saudí por parte de los suníes y Irán por parte de los chiíes, y lo están jugando en Yemen, entre otros escenarios. Se está jugando también a nivel local, en una guerra civil entre dos facciones religiosas, una facción chií de los hutíes y una facción suní apoyada por una coalición de 10 países árabes. Y luego se está jugando también en el campo del yihadismo internacional, donde una facción muy poderosa, una franquicia muy poderosa del mundo de Al-Qaeda, que es Al-Qaeda en la península arábiga, está luchando contra todos y además contra sus adversarios en los últimos tiempos, que son los restos del llamado Estado Islámico o Daesh. Este es el entorno en el que se está desarrollando esta guerra, en un sitio estratégicamente muy importante, como es la boca de entrada al Mar Rojo a través del estrecho de Bab el-Mandeb, punto crítico para el paso de los hidrocarburos hacia Occidente, y además en un lugar también estratégico en la bota el talón de Aquiles de la península arábiga, en la retaguardia de Arabia Saudí. Por tanto, el resultado de esta guerra tendrá una influencia decisiva sobre el resultado de las guerras en el mundo del Islam. Muchas gracias. La última pregunta, el último orador es el coronel Francisco Berenguer, que pasó largos años en esta casa y que ha vuelto hoy para contarnos brevemente algo de su análisis, que está dedicado a Irak. Irak, tras la recuperación de Mosul, la gran ciudad del norte de Irak, que estuvo durante cerca de 2 años en manos de la organización terrorista Daesh. Yo de nuevo quería ampliar un poquito el foco. Cuando se apaga un fuego, por lo menos cuando se mitiga, y estoy pensando evidentemente en Irak, se enciende otro en esta zona de Oriente Próximo y Asia Central, y da la impresión de que al mismo tiempo, digamos, que la situación mejoraba, sin ser ni muchísimo menos perfecta, en Irak, empeoraba en Afganistán. ¿Es así? ¿Qué está pasando en Afganistán para que se escriba que la situación está empeorando? Sí, buenas tardes y muchas gracias. Pues sí, yo creo que fuimos un poquito optimistas de más a la hora de decidir no incluir el capítulo de Afganistán en el programa, porque efectivamente la situación está empeorando de forma bastante rápida.
Por otra parte, era previsible. Un fin, digamos, de la presencia masiva de tropas internacionales que se debió, no nos engañemos, más al hastío que a